del entonces nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, surgido en aquella reforma de 2008, de junio del 2008. En pues nada más para darle la formalidad adecuada, voy a leer pues los currículums, la currícula que me hicieron favor de acercar. En este sentido empezaré con el doctor Luis Armando González Plasencia, quien es doctor en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, tiene un Master in Law por el International Institute for Sociology of Law, con sede en Oñati, España, y es licenciado en Psicología por la UNAM. Es profesor e investigador titular C de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde imparte clases en el doctorado en Derecho, programa que es reconocido en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, así como en el posgrado interinstitucional integrado en Derechos Humanos. Entre 2009 y 2013, como muchos recordarán, fue ombudsperson en esta Ciudad de México, cargo para que fue electo por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal por unanimidad. Ha ocupado diversos puestos académicos y en las administraciones públicas local y federal. Desarrolla también actividades de formación de doctorandos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde nos conocimos en ese programa, compartiendo, siendo parte de ese comité de doctorado. Y es profesor invitado en los posgrados de Derechos Humanos en las Universidades Iberoamericana, Marista de Mérida y de la FES Acatlán en la UNAM. Igualmente es docente en la Maestría de Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal. Por más de 25 años, su interés se ha centrado en los derechos humanos, desde donde se ha ocupado del estudio de la política criminal, los derechos económicos, sociales y culturales, así como de la inclusión. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que lo reconoce como investigador nacional 1. Ha publicado casi una veintena de trabajos entre libros y reportes de investigación y es autor de más de 50 artículos especializados aparecidos en revistas nacionales y extranjeras. Sus trabajos, tanto de carácter teórico como empírico, reflejan el potencial heurístico de su posición crítica construida con rigor analítico. Ha impartido más de un centenar de conferencias en foros nacionales e internacionales y en su labor como defensor de los derechos humanos ha demostrado su compromiso con el servicio público, evidencia una gran capacidad para el diálogo con la sociedad civil, para generar sinergia, enfrentar y resolver conflictos y para construir institucionalidad académica. Es rector desde agosto del 2018, cuando el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala le nombra por unanimidad, cargo que hasta esta fecha desempeña. En el caso del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad de Guanajuato. Obtuvo el grado de doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con el reconocimiento de investigador nacional por parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con el reconocimiento de perfil deseable otorgada por la Secretaría de Educación Pública a través de su programa para el desarrollo profesional docente. Es autor, coautor y coordinador de diversas obras jurídico-penales y libros colectivos. Además, actualmente acumula un total de 67 publicaciones en revistas especializadas en Derecho y de temáticas vinculadas a la educación superior en el país y en el extranjero. Ha ocupado diversos cargos en la Universidad de Guanajuato, en el Poder Judicial del Estado y en la Administración Pública Estatal, particularmente en la Secretaría de Seguridad Pública, donde fungió como director general de Política Criminal y Prevención del Delito y subsecretario de Prevención. Actualmente es profesor del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato y es rector general de esta universidad. Como ustedes pueden ver, entonces la mesa se integra por un especialista en derechos humanos que tiene un origen que no es abogado, lo cual es una virtud, dicho con claridad. Y nos tenemos un experto en derecho penal y sumado al de la palabra que se dedica al derecho procesal. Por lo tanto, trataremos de darle una perspectiva amplia a este sistema. Entonces, si ustedes me permiten, yo empezaría preguntándoles cómo fue el proceso de implementación del sistema. ¿Cómo fueron los grandes hitos, digamos, en ese proceso? No sé quién quiere empezar, si Luis o cuál de los Luises, pensándolo bien. Luis Felipe. Muchas gracias, doctor Carlos Natarén. Doctor Sergio García Ramírez, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. La entiendo con intervenciones breves y luego volvemos a hablar varias veces. Bien. A ver, yo me voy a referir, yo quisiera referirme a la implementación, sí, pero hablar un poco más de la situación actual
que conlleva la implementación del nuevo sistema, que la conlleva, pero no es exclusivo, del sistema punitivo mexicano, que es mucho más que el sistema procesal penal. Y para ello yo ubico tres grandes rubros: los antecedentes, el sustento y las grandes dicotomías actuales. No podremos ubicar la implementación del nuevo sistema, o por llamarlo de alguna manera nuevo, el sistema procesal penal, sin otras reformas de los últimos 25 años. Y en ese sentido yo recuerdo, aquí vemos una gran diversidad de generaciones, pero recuerdo, por ejemplo, cómo en los 90 hubo una gran reforma, una reforma muy delicada en materia de la regulación de la delincuencia organizada. Y que salió un extraordinario libro del doctor Sergio García Ramírez, que no tardó, creo que todavía ni siquiera iniciaba la vigencia cuando el doctor tenía un libro planteando las grandes contradicciones de ese bebé de Rosemary. Bien, pero tampoco podemos dejar de lado otras reformas. Luego vino la reforma en materia de víctimas en la Constitución. Luego viene la reforma, en efecto, del sistema procesal penal, pero esa gran reforma trae dos. Una reforma garantista, donde la idea del nuevo proceso es otorgar, posibilitar derechos humanos. Para eso sirve el proceso penal y para eso sirve esa reforma. Pero luego viene otra después, la reforma de 2011. Y luego vienen una serie de reformas posteriores a 2011 que nos hacen caer, desde mi punto de vista actualmente, en grandes dicotomías, que yo ahí incluyo dicotomías derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción en su tratamiento jurídico penal. Y aquí planteo otro gran desafío. En esos años, por ahí de los 90, mucho se decía, hace falta una reforma al proceso penal. Urge una reforma al proceso penal. Sucedió la reforma al proceso penal. ¿Y qué ha pasado con la parte sustantiva del derecho penal? ¿Qué ha pasado con el derecho penal? ¿Qué ha sucedido en los últimos 10 años en relación con el derecho penal? Porque eso pareciera ser que no es tanta noticia, pero sí es noticia. Porque ha habido, desde mi punto de vista, una terrible inflación penal. Y por otro lado, se han propiciado contradicciones y dicotomías entre el propio derecho penal y su contradicción con el proceso penal. Pero eso lo dejo en esta primera intervención, y en la segunda hablaríamos entonces de cada una de esas partes. Mi estimado Buenas noches a todas y todos, doctor García Ramírez, doña Victoria, doctora Olga Islas, muchísimas gracias por la invitación. Yo sé que mi amigo Carlos dijo eso que dijo, de que no soy abogado, para hacerme sentir bien frente a un auditorio lleno de abogados en la Casa de los Abogados de México. Por eso les pido que lo disculpen. Yo creo que todas y todos tuvimos una gran expectativa cuando se empezó a plantear la necesidad de aproximar el sistema penal mexicano por el camino de un proceso que pues estaba regido, tenía que haber estado regido por el debido proceso, justamente, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos humanos, a muchos colegas y a su servidor nos parecía una extraordinaria ocasión para que efectivamente los derechos humanos se incorporaran al proceso penal y que dieran oportunidades iguales tanto a los imputados como a las víctimas, sobre todo porque pues veníamos, creo que seguimos, de un momento en el que la política criminal se inclinó, creo que desproporcionadamente, en favor de las víctimas. Tengo que decir aquí que en favor de ciertas víctimas, que lo dije en una ocasión y casi me cuesta el puesto, de ciertas víctimas con derecho de picaporte, ¿no? Que pues influyeron de manera muy importante en la conformación de la política criminal de los 2 sexenios que siguieron al arribo del año 2000, ¿no? Y pues la esperanza, la expectativa radicaba en que esta reforma pudiera equilibrar desde el punto de vista del proceso la situación tanto de inculpados como de víctimas. Desafortunadamente, ya desde que se
generó la reforma, nos decepcionamos porque se incorporó ahí un régimen de excepción que la construyó, como decía el doctor García Ramírez, como ese bebé de Rosemary, ¿no? Que resultó ser un poco una defecio y que pues complicó muchísimo que la reforma fuera por el camino por el que la esperábamos. Además, hay que decir que yo creo que en México somos excelentes reformadores, hacemos reformas con una gran frecuencia y buenas reformas, pero somos pésimos implementadores, ¿no? Puedo poner algunos ejemplos. La reforma del 2005 en materia de justicia penal de adolescentes creo que partió de un ideal muy sensato de incorporar a los jóvenes a el sistema de garantías que provee el derecho penal, pero que hasta el 2015, que se creó la ley general, pues generó una gran cantidad de leyes en los estados que dieron lugar a sistemas híbridos que yo creo que hasta la fecha, justicia penal de adolescentes. Lo mismo opino de la reforma del 2008, ¿no? Una reforma que en su parte garantista pudo haber logrado cosas importantes, pero que a pesar de los 8 años que se dieron, si no me equivoco, fueron 8 años para la implementación, esos 8 años, en mi opinión, lo que pasó es que se generó un mercado abierto e incontrolado de personas, de grupos que buscaron formar gente para el nuevo sistema de justicia penal con muy mala fortuna, ¿no? De modo tal que pues hoy estamos viendo los problemas que la mala preparación de los ministerios públicos y de los jueces tienen y caracterizan al sistema. Concretamente en el estado de Tlaxcala, la reforma se llegó allá hasta el año 2014, quiere decir que hubo varios años de desfase entre la reforma constitucional del 2008 y la implementación en el estado. Pero además ahí se da una situación particular, fíjense, porque por una parte, en realidad, el nivel de delincuencia es notablemente más bajo que en el resto de la República. Los datos del semáforo de inseguridad, que recupera datos del INEGI, plantean que los únicos 2 delitos relevantes son el delito de secuestro y el robo de vehículos, que están, digamos, como a media tabla, ¿no? Ni siquiera son de los más altos en los estados, sino que están como a media tabla en la distribución que hay en toda la República. Pero delitos como extorsión, narcomenudeo, robo a negocios, violación o feminicidio no parecen tener datos, números significativos. Me parece interesante que no esté el delito de trata, ¿no? En este semáforo, porque como todas y todos ustedes saben, hay un problema grave de trata, que después si quieren podemos un poco platicar sobre eso. Pero no obstante esta baja incidencia delictiva, Tlaxcala es uno de los estados en donde hay más impunidad, ¿no? Probablemente es el lugar número 22 de 32, ¿no? Entonces estamos viendo ahí que sí está por encima de la media en lo que se refiere a la impunidad, según el índice general de impunidad de la Universidad de las Américas de Puebla, que como saben está emitiendo información continuamente sobre este tema. Dice los quienes elaboran este índice que Tlaxcala prácticamente no tiene sistema de justicia, ¿no? Y la manera en la que lo miden es a través de la relación entre jueces y magistrados que existen en el estado y la población del propio estado. Según estos datos, hay 2.8 jueces y magistrados en relación con la población general del estado de Tlaxcala, ¿no? Es interesante observar que dentro de las instancias que más han invertido, particularmente en infraestructura, es precisamente el Poder Judicial, ¿no? Actualmente el Poder Judicial está inmerso también en un proceso de capacitación de sus jueces, magistradas y magistrados, pero pues es, según estos datos, un número todavía insuficiente. En términos de la impunidad en relación con el homicidio, Tlaxcala es el lugar número 18 de 32, ¿no? Lo cual otra vez nos ubica ahí en media tabla, pero
pues llama la atención que a pesar de haber pocos homicidios en el Estado, ¿no?, este dato sobre la impunidad resulta muy elevado. También destaca este índice, otro dato que me pareció interesante, que Tlaxcala es uno de los estados que ha sufrido una mayor excarcelación, ¿no?, en donde ha habido disminución importante del número de personas que están en prisión. Ese parecería un dato interesante, bueno, diría, ¿no?, porque pues la lógica del sistema sería encerrar a menos personas. Pero si lo vinculamos con estos datos de impunidad, entonces se vuelve un dato preocupante, porque es probable, aquí no puedo sino conjeturar nada más, que esta excarcelación se deba, aquí no dice, desafortunadamente no dice si son personas condenadas o si están en régimen de prisión preventiva, ¿no? Pero es probable entonces que esta excarcelación se deba precisamente a que los casos se caen, ¿no?, porque no hay procesos robustos en contra de los presuntos delincuentes. Entonces, pues vemos que el sistema de justicia penal en Tlaxcala deja mucho que desear, ¿no? Parece que todavía tendría que ir madurando. La formación de los ministerios públicos también es muy deficiente, ¿no?, y hay un problema de corrupción muy elevado que naturalmente influye en el mal funcionamiento del propio sistema. Lo dejo aquí en este… bueno, solamente decir que también la no denuncia es de los estados más altos, tiene 94.21% de no denuncia, fíjense, de cifra oscura en el estado de Tlaxcala, que es pues elevadísimo, ¿no? Lo dejo aquí, Carlos, si te parece. Pues de lo que hemos escuchado ahorita ya salieron bastantes temas sobre los cuales podríamos realmente hablar bastante. Empezaríamos, por ejemplo, se ha hablado lo que se dijo además muy bien en la mesa anterior sobre la regresión del sistema de justicia, hacia dónde estamos avanzando o no avanzando, o hacia dónde estamos retrocediendo, para decirlo con mayor claridad. Podemos hablar de ventajas y desventajas. Yo, sobre este tema de la reforma de abril de 2019, podría yo preguntar, ¿cuál es la razón de fondo? ¿Cuál es el motivo por el cual tengamos que incluir en la Constituyente a una amplia de delitos que tienen pues una prisión preventiva de oficio? ¿Cuál es una especie de reconocimiento a digamos, que no somos capaces de formar adecuadamente a un ministerio público para que pueda ganar una argumentación en audiencia? Quizás, digamos, sobre eso podríamos hablar un montón. Sobre el tema de escarcelación que acaba de decir Luis, es un tema muy relevante, la relación con prisión preventiva, el tema de corrupción da para un montón más. Y recojo el guante sobre el tema de la implementación, dado que me tocó trabajar en la primera etapa. Debo decir que el hecho de que Luis no sea abogado es en serio, es muy bueno. De hecho, vamos a hacer un comercial. Recomiendo ampliamente su último libro, lo acabamos de presentar en la Feria del Libro de la Autónoma de Chiapas, que es justamente sobre cómo hacer investigación jurídica de una manera muy clara, muy… ya lo presentaron acá también, mira, pues vale la pena. Quien quiera acercarse a hacer investigación vale la pena, está muy bien planteado de una manera muy clara, y yo creo que justamente la fortaleza es que los abogados en la formación propia no tenemos no se nos enseña metodología de la investigación, y es un proceso que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. En este sentido sí es una ventaja. Pues muy bien, entonces, ¿dónde queremos empezar? Empezamos por el tema de la regresión, el porqué de la regresión. ¿Cuáles serían las hipótesis? ¿Por qué nos encontramos en este país debatiendo sobre ese proceso en el cual queremos hacer un sistema acusatorio moderno que sea, digamos, que genere, por un lado, un combate a la impunidad y, por otro lado, una respuesta eficaz contra la delincuencia, y acabamos 10 años después hablando de cómo modificar la Constitución para incorporar más delitos y haciendo lo que antes teníamos en el Código Penal, ahora a la Constitución? Pues no sé, señor rector, adelante. Yo recuerdo cuando comenzó a permear esta reforma de 2008, bueno, y su antecedente en 2004. Recordemos que hubo una iniciativa con el presidente Fox, ahí comenzó a permear esta idea, y luego en el 2008. Guanajuato fue de los primeros estados que comenzó a implementar el sistema, pero voy a compartir un poco mi experiencia en esos años. Yo recuerdo que mucho nos cansábamos en el foro académico de decir,
al foro político y que entendieran muy bien cuál era el sentido de esta reforma, que esta reforma no era para combatir la inseguridad, que esta reforma era para, sí, en efecto, erradicar la impunidad, claro, por supuesto, pero que era fundamentalmente para otorgar mayores derechos a la víctima y al imputado, y que tenía un principio muy importante, que era el principio de presunción de inocencia. Y recordemos que mucho se dijo que ahora sí ya en la Constitución estaba reconocido el principio de presunción de inocencia. Bueno, bien sabemos que ya es constitucional, ahí estaba, pero bueno, estaba expresamente reconocido el principio de presunción de inocencia. Bien, pero se crea una falsa expectativa en torno, primeramente, el para qué sirve este modelo. Y segundo, en su implementación. Ustedes recordarán que se comenzó a difundir, y creo que todavía se sigue difundiendo, como si su sello característico de fondo, sustancial, fueran los juicios orales. En su último libro, el doctor Sergio García Ramírez es muy categórico. Dice, la bandera del sistema lleva un emblema que en rigor no le corresponde, los juicios orales. Porque precisamente lo que prevalece es la composición. Esa es la idea. Y que menos casos lleguen a los juicios orales. Sin embargo, ¿esto qué propicia? Una terrible percepción de impunidad. Es la percepción. Por un lado, porque como sociedad no estamos acostumbrados todavía a que la persona que sea imputada esté en libertad. Se quiere ver adentro de la cárcel. Y eso propicia una sensación ya de insatisfacción con el sistema, de inseguridad y de impunidad. Y la otra, tampoco estamos acostumbrados a la autocomposición. Y entonces queremos que todo asunto en el cual llegue a la instancia de procuración de justicia termine en la cárcel. Y entonces la sociedad no puede ver que, oiga, este infeliz lo vi cuando se metió a la casa y robó. Y después lo vemos afuera. ¿Qué pasó? No, bueno, es que hay salidas alternas en el proceso. No, eso es impunidad. Eso es impunidad. Por otro lado, en el proceso de implementación, me da la impresión de que se comenzó un poco al revés. Porque este tema no es solamente jurídico. Esto tiene que ver con la investigación. Y en la investigación, ¿quién es la primera autoridad del Estado que llega? Son los policías. Y ellos los capacitamos hasta después. Y si no se tiene una buena investigación desde el inicio, la parte jurídico-penal, pues ya es muy difícil que en la Fiscalía se pueda recomponer. Y entonces esto lo que propicia es percepción y percepción de impunidad. Una persona, no con conocimiento jurídico, pero sí con toma de decisiones, en una ocasión me decía, a ver, doctor, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que este modelo nos pueda funcionar? Y le dije, bueno, pero ¿cómo quiere usted que funcione? No, pues que todas las personas que desde el momento en que son denunciadas, vámonos, auto de vinculación. Pero es que este proceso no sirvió para, este modelo procesal no es así. Dice, bueno, y si le damos una chaineada, a ver, entonces, es como si, por ejemplo, usted comprara una Suburban, me arrepentía y dije, oiga, pero gasta mucha gasolina. Y entonces se fuera con un mecánico y le dijera, bueno, pues póngale un motor de 4 cilindros, hombre. Y las llantas son muy caras, pues póngale unas llantas ahí de una Caribe, de esas de antes, salen muy baratas, y ahí tiene usted su Suburban. ¿Qué le va a pasar? Se va a colapsar. Porque ese modelo no sirve para lo que usted quiere. Entonces, este modelo tiene ciertas características, pero me da la impresión de que en 2008 se vendió mal, se generaron falsas expectativas. Y cuidado cuando como sociedad se generan expectativas que se defraudan, porque luego la reacción es más violenta. Y es lo que estamos viendo, una regresión. Porque entonces, con esta mezcolanza, resulta muy difícil la operatividad. ¿Por qué? A ver, otro dato en la implementación. Surge el nuevo sistema con una reforma constitucional para que se aplicara con códigos que se hicieran en los estados para poderla implementar. Entonces surgen códigos de procedimientos penales en los estados que lo comenzaron a implementar en Guanajuato. Pero entonces muy bien se planteó, bueno, hay casos que ya iniciaron
Esos casos se llevan con el sistema anterior, los casos nuevos con el Código Procesal Penal del estado respectivo. Pero luego surge el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces esto propicia una confusión muy importante ya en la operación. Y ahora viene otro gran tema. A ver, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se planteó, se hace por fin, ahora sí, en México, por lo menos en la parte procesal, un código único para todo el país, un código de procedimientos penales único. Bien. Y se plantea, bueno, pero no en la parte sustantiva. Los códigos penales quedan igual, esos quedan igual. Y hay por ahí ya la discusión de si sería propicio o si sería conveniente un código penal también a nivel nacional. Yo ahí tendré algunos comentarios, pero bueno. Sin embargo, desde mi punto de vista, la reforma no solamente fue procesal penal. Claro que también fue penal. ¿Por qué? Porque si nosotros damos lectura al artículo 405 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice, por ejemplo, artículo 405, sentencia absolutoria. En la sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares, etcétera, etcétera. Dice, en su sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, por lo cual podrá tomar como referencia en su caso las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad bajo los siguientes rubros. 1. Son causas de atipicidad la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre el bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo de defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho, etcétera, etcétera. Son causas, dice el Código Procesal, son causas de inculpabilidad, el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la inexigibilidad de otra conducta. ¿Esto qué es? Es dogmática pura. Es dogmática pura. Y aquí ya se deriva una sistemática del delito. Aquí ya le otorgamos elementos del delito con una sentida, con una determinada orientación. Y mi pregunta es, ¿y los códigos penales de los estados del país corresponden en su sistemática con esto? Si la respuesta es no, que parece ser que no, entonces yo no quiero ver a un pobre juez cómo está resolviendo. ¿Y esto qué propicia? ¿Injusticia o impunidad? O impunidad. Entonces, es aquí donde los operadores del sistema resultan ampliamente desprestigiados y en consecuencia las instituciones y por lo tanto el propio Estado de Derecho. Y de esta manera pues se vuelve muy, muy complicado que el proceso penal de corte acusatorio y todas esas características que decimos puedan tener un aterrizaje y una aplicación favorable. No, aunado a ello, desde mi punto de vista, hay otras contradicciones en la parte sustantiva, en el derecho penal que han venido aconteciendo en nuestro país, pero eso, si me permiten, la dejaría para la otra intervención. Por favor. Yo quiero retomar un poco el planteamiento que hace Carlos sobre las razones de fondo de este retroceso, aventurándome a hacer una especulación en realidad, pero yo creo que una de las cosas que la 4T ha planteado es que no estamos frente a un cambio, digamos, convencional, en el que salió un presidente y entró uno nuevo, sino que se plantea o se ha vendido efectivamente como un cambio de régimen, ¿no? Y eso me parece que tiene un significado de fondo, más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la 4T, ¿no? Lo que sí pasa es que me parece que los mecanismos a los que estábamos habituados durante el llamado periodo neoliberal, pues no funcionan, no han entrado en una franca contradicción con los propósitos de esta 4T.
Decía el doctor García Ramírez hace un ratito que teníamos un derecho penal liberal, decía usted algo así como, si es que algún día lo tuvimos, ¿no? Seguramente sí, nuestro derecho penal ha sido de inspiración liberal, pero me parece que desde la perspectiva, desde la noción de justicia que tiene la actual administración del Estado mexicano, ese Estado de Derecho resulta por lo menos ineficaz, ¿no? Es decir, el sistema de justicia penal y en general el sistema institucional que fue construido a lo largo de los últimos 30 años no parece coincidir con los propósitos de esta llamada cuarta transformación. Y me parece que en esa lógica, entonces, estamos asistiendo a un proceso de o bien resignificación institucional o de rediseño institucional que estamos viendo muy poco a poco y desafortunadamente con muy poca información como para tener una idea de hacia dónde se dirige, ¿no? Tengo la impresión de que precisamente, dado que el tema de la imagen es tan importante hoy en día, ¿no? De que nos movemos la mayor parte de las personas hoy no por una racionalidad como la que estábamos acostumbrados en el pasado, de datos, de cifras, de certezas, sino por una racionalidad de imágenes, por una racionalidad de sensaciones, por una racionalidad, si me lo permiten decir de esta manera, más bien emocional, ¿no? O dicho de otra forma, más bien no nos movemos ahora por racionalidad, sino por emotividad. Medidas como estas, pues a donde van, hacia donde tienden, es precisamente a afectar las emociones, más allá de las certezas que se generen, ¿no? La idea de mano dura me parece que ha estado siempre presente en la sociedad mexicana, que es una sociedad que quiere severidad, ¿no? Me parece que quienes hemos confiado en el sistema de justicia penal, en el debido proceso, como lo decía yo hace un momento, en la certeza jurídica, en realidad somos muy pocos frente a una comunidad de personas muy amplia que no tienen ni idea de para qué sirve el sistema penal, sino para, en todo caso, producir impunidad o para producir injusticia. En esa lógica, estas medidas así que parecen irracionales, ¿no? O que lo son desde la perspectiva de racionalidad a la que habíamos estado acostumbrados, se vuelven medidas sumamente eficaces cuando se trata de enviar un mensaje a pues esa gran cantidad de público que estaría opinando, entonces ahora sí hay mano dura, ¿no? Ahora sí vamos a combatir la injusticia, ahora sí vamos a combatir la impunidad. Creo que si no tenemos como telón de fondo este escenario que estamos viviendo ahora, nos van a faltar elementos para poder interpretar muchas de las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, lo que este entredicho electoral, la problemática que acabamos de ver con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en general el planteamiento contra los órganos autónomos y yo diría contra una idea de Estado de Derecho que es interpretada efectivamente como un Estado de Derecho neoliberal, ni siquiera liberal, ¿no? Sino en este caso francamente neoliberal y que entonces tiene que ser reconstituido a partir de unas claves distintas que seguramente a la mayoría de nosotras y de nosotros nos parecen sumamente autoritarias, ¿no? En esa lógica también me parece que se puede leer esta aparente contradicción de un discurso de campaña que quiere sacar al ejército de las calles, pero por otra parte incorpora a la Guardia Nacional, ¿no? Y en general una serie de medidas que han sido tomadas pues con un sesgo efectivamente muy autoritario, pero que yo interpretaría, aquí me sale lo psicólogo, perdón, pero que yo interpretaría como una necesidad de control, ¿no? De ejercer control a partir de las herramientas de las que se puede echar mano, digamos, de modo directo desde la Presidencia de la República, sin tener que confiar en
un sistema que pues se rechaza desde ese mismo lugar, por lo menos hasta en tanto no haya actores dentro de ese sistema que generen algunas certezas para el gobierno actual. No me parece, por otro lado, que esto sea distinto a lo que hemos visto en otros momentos, ¿no? También me parece que la política y el derecho están íntimamente ligados y que cada régimen pues, ha planteado, digamos, desde la política criminal que le ha parecido mejor, qué cosa quiere perseguir y cómo la quiere perseguir, ¿no? Qué cosas quiere favorecer y qué cosas no quiere favorecer. Lo que pasa es que me parece habíamos estado habituados a que todo eso ocurriera dentro de un marco de institucionalidad que hoy pues ya no le funciona al actual régimen. De modo que me parece que estamos en una situación muy complicada, ¿no? Desde el punto de vista de lo que va a pasar con el sistema de justicia penal. A eso hay que añadir la emergencia de pues una cantidad importante de violencia, ¿no? Que se ha añadido a la violencia, digamos, convencional, por llamarla de alguna manera, que no se frena, ¿no? Tenemos toda la violencia de los grupos de criminalidad organizada y ahora tenemos un nuevo tipo de violencia urbana, que se deriva de la insatisfacción que grupos, especialmente de jóvenes, que sus expectativas de respeto, ¿no? Pues han estado cometiendo actos que nuevamente desde nuestra lógica racional son actos que pueden ser calificados como vandálicos, ¿no? Creo que en este contexto vale la pena pensar hasta dónde el sistema de justicia penal que hemos construido con tanto ahínco y con tanta expectativa, con tanta esperanza, efectivamente sirve para resolver una problemática que en mi opinión resulta mucho más amplia y yo diría incluso desbordante, ¿no? Algunos análisis del CIDE, por ejemplo, señalan cómo quienes tienen acceso a la justicia en general, ¿no? Son solamente quienes pueden pagarla. En el caso de la justicia penal me parece que se da al revés, ¿no? Son quienes no pueden pagar un abogado, quienes son la clientela de la justicia penal, pero que en todo caso se dirige a un sector en particular que si lo encerráramos a todos los perpetradores, digamos, de todas maneras me parece que no se resolvería el grave problema de inseguridad que tenemos. Estoy de acuerdo con Luis Felipe en que este sistema no persigue abatir la inseguridad, pero me parece que esa es la expectativa que la gente tiene, ¿no? Que efectivamente, de alguna manera, el sistema de justicia funcione para que pueda la gente salir a comprar el pan sin mayor complicación, para que pueda la gente salir a dejar a sus hijos a la escuela sin tener miedo, para que las chicas puedan salir a la calle sin pensar en que las van a acosar o a violar, ¿no? Si no jugamos con esa variable que tiene que ver con el factor emocional, pues me parece que el análisis se nos puede quedar corto, ¿no? Muchas gracias, Luis. Yo quisiera retomar esto y iniciar una especie de diálogo. Me parece que lo que se acaba de decir es importante. Vamos a ver. Si tendríamos que hacer entonces una reflexión más abierta y un poco más general sobre el funcionamiento del sistema de justicia, y quizás ya no solo desde las entidades, sino desde todo México. Y si acabo de entender bien, después de lo que se acaba de plantear, uno, es en este sistema de justicia el funcionamiento en realidad es una especie de espejo, depende de las expectativas sociales y va a tratar de responder a ellas. Y dos, en lo que acaba de decir el señor doctor Luis Armando González Plasencia, es las reformas que estamos viendo no son unas reformas desesperadas para cubrir espacios o vacíos de formación o vacíos o insuficiencias institucionales, sino lo que encontramos, digámoslo así, sería un plan con maña, un camino, digamos, orientado hacia un endurecimiento del régimen en tanto se considera que ese es el modelo adecuado. Aquí permítanme que les cuente un poco mi experiencia como parte del proceso de implementación en los primeros años. Creo que de entrada, también se ha dicho en esta mesa, y creo que vale la pena subrayar,
un elemento que nunca se consideró, que no se puso en la mesa, pero que es esencial al proceso de reforma, es la relación entre política y sistema de justicia penal. El uso de la acción penal como herramienta política en las entidades es una cuestión que nunca se discutió. Se tendría que haber dicho, a ver, este proceso de reforma lo primero que hace es convertir a la Fiscalía en un órgano técnico, ajeno a consideraciones políticas. Y esa discusión nos hubiera hecho mucho bien y hubiera facilitado mucho ese proceso de implementación y hubiéramos encontrado otras herramientas para trabajarlo. De igual forma, déjenme contarles que donde hay estados donde el proceso de reforma en las entidades funciona mejor. El sistema acusatorio en México es verdaderamente un mosaico y hay estados donde el sistema camina y hay estados donde de plano ya se colapsó. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, desde mi perspectiva, era la fortaleza institucional previa al proceso de reforma. En aquellas entidades donde existía un modelo de policía municipal, policía comunitaria, o donde un ministerio público tenía ciertas carrera ministerial, el modelo camina muchísimo más rápido. Y por eso también podemos encontrar que son los poderes judiciales de las entidades los que asumen en muchos casos el liderazgo del proceso, porque como instituciones más sólidas tienen carrera y tienen un grupo de gente formada, y además para ellos era de alguna manera un proceso de crecimiento. Permítanme que les cuente una anécdota de un estado del norte. Termino de dar una clase de maestría y me ofrecen un aventón. Es una joven estudiante de la maestría que es secretaria en un juzgado y me cuenta de las ilusiones que tiene con el nuevo modelo, porque me dice, aquí los magistrados todos tienen 40 y 50 años y a menos de que se ponga una bomba en el pleno, yo no voy a ser juez porque mis jueces jamás van a ser magistrados, no va a haber crecimiento por el tipo. Y entonces para esos poderes judiciales el modelo acusatorio significó una puerta lateral de crecimiento por parte de la carrera profesional. Ahora, volvamos a lo que se acaba de decir en la mesa, que me parece muy importante. Tenemos entonces un país con instituciones, con fortalezas y debilidades a nivel diferente, donde además la política incide muchísimo y donde al día de hoy tenemos una exigencia mayor para dar respuesta al tema. Y quizás aquí otro elemento que vale la pena subrayar. Existe una tentación autoritaria, pero no solo para el que ejerce el poder, sino para nosotros los ciudadanos. Si te ofrecen mayor seguridad a cambio de entregar libertades, cuando el miedo crece, la tentación de entregar esas libertades también crece y se acepta la reducción de los derechos a cambio de obtener, entre comillas, lo que platicaba Luis al final, poder salir a la calle en paz. Me parece entonces que sí tendríamos que me parece entonces que la reflexión en la que estamos elaborando acá sobre cómo el Estado de Derecho tiene que ser repensado desde la lógica actual y tendríamos que ver, entonces la pregunta siguiente, muy estimados compañeros de mesa, sería ¿hacia dónde va el modelo? Porque lo que dijo Luis Felipe Guerrero es ¿cómo le hacemos? Más bien, ¿cómo le hacemos? Tendría que tener una pregunta previa. ¿Qué queremos para que entonces definamos el cómo le hacemos? Es cuál es la función que va a tener nuestro sistema de justicia, porque efectivamente el modelo acusatorio como está es un modelo pensado para proteger derechos, no para, digamos, es un modelo para crear audiencias en las cuales el elemento de contradicción fortalezca el ejercicio de los derechos y por lo tanto se necesita investigación de verdad y se necesita defensa de verdad. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el modelo? ¿Hacia dónde se dirige el modelo mexicano de acuerdo con estas herramientas, con lo que estamos viendo? ¿Y cuál sería la mejor respuesta desde entidades? Como por ejemplo Guanajuato, que hay que decir que es una de las entidades que mayor solidez institucional he visto en este estado, en este país. Sí, muchas gracias. Espléndido. El modelo por sí mismo, modelo procesal, penal, de corte acusatorio, el nuevo modelo, pues si no hay solvencia institucional no va a ser posible. Y para eso se requieren recursos. Y no es solamente la capacitación jurídica que se tenga, se requieren servicios periciales importantes. Si no hay eso, esto no funciona. Se requiere una policía preparada para eso. Si no, no funciona, no hay forma. Por más que tengamos buenos fiscales, por más que tengamos buenos jueces, el juez llega hasta el último, hombre.
ya muy difícil que recomponga esto. Entonces yo vería esto, a mí en una ocasión me invitaron a una plática que luego publiqué una parte de un libro que se llama Derechos Humanos en el Sistema Político Mexicano. Me invitaron a una plática y el nombre me lo pusieron así. ¿Es responsable el nuevo sistema de justicia penal del incremento de los índices de seguridad e impunidad? Digo, a ver, pero el modelo no se puede defender, hombre. Digo, este no es el punto. La cuestión es que mientras no resolvamos estos temas, no va a ser posible. Y para escribir el artículo me di la tarea de consultar a varios colegas, fiscales, defensores, abogados, jueces, para que me compartieran su experiencia. Y entonces surgían datos muy interesantes, unos muy dramáticos, Unos muy dramáticos, por ejemplo. Me decía una persona defensora pública, dice, es que, a ver, ¿por qué en ocasiones los casos se caen? ¿Por qué? Dice, bueno, pues es que con este sistema, ojo, la testimonial que vale es la que llega ante el juez, no la que estaba antes en averiguación previa. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que algunos hasta los matan, a los testigos. Así de dramático está esto. O bien, ya llega ante el juez y por supuesto que no dice su misma declaración que dio ante el fiscal. ¿Esto qué propicia? Percepción terrible de impunidad. Pero esos son problemas de aplicación. Entonces, ante la pregunta ¿qué hacer? Yo creo que desde mi punto de vista, a lo mejor es muy utópico lo que voy a decir, pero hay una parte muy importante en todo esto que es cultura de la legalidad. Y cuando hablo de cultura de la legalidad es entender primero qué esperamos del sistema penal, para qué sirve el sistema penal, para qué sirve el derecho penal, para qué sirve el proceso penal. Y mientras sigamos como sociedad teniendo expectativas diversas, va a ser muy difícil que esto funcione. Y sobre todo discursos totalmente encontrados, el de los políticos, el de la academia, el de los operadores, el de la sociedad, el de los medios de comunicación. Entonces eso se vuelve verdaderamente terrible. Ojalá tuviéramos un momento de calma, decir, a ver, mejor no hagamos más reformas y mejor veamos cómo implementamos esto de la mejor manera. Vamos a darnos, ojalá hubiera algún día un acuerdo nacional de decir, por favor, no reformemos la parte penal por 4 años, tranquilo, no lo reformemos, vamos a ver cómo le hacemos con lo que tenemos. ¿Cuántas veces se ha reformado, mientras hablamos del proceso penal, cuántas veces se ha reformado la parte penal, de lo código, de la parte sustantiva? Hay violencia en un estadio, se pelearon unos, pues entonces hagan un tipo penal en la Ley General del Deporte, en la Ley del Deporte, para que ahí se diga que comete delito de lesiones el que lesione a otro en un estadio. Y resulta que la sanción es menor a la que ya está en el Código Penal. Ya estoy viendo al pobre juez dictando la sentencia condenatoria con la ley especial, a ver cómo le va. ¿Por qué en algunos estados se ha reformado varias veces el tipo penal de feminicidio? En mi estado se ha reformado 3 veces en un promedio de 6 años. 3 veces. ¿Por qué? Pues porque se piensa que los códigos penales son instrumentos políticos y son instrumentos técnicos. Son técnicos, por eso existe la dogmática penal, por eso existe la teoría del delito. Y no, la dejamos de lado. Lo dejamos de lado. Y entonces nos vamos al populismo penal, porque yo no creo que un señor candidato tuviera suerte si dijera, yo me decanto, porque si soy diputado voy a pugnar por hacer reformas garantistas que reconozcan los derechos humanos y porque prevalezca la técnica del derecho penal. Y en contrapartida con otro que diga, duplicaré las sanciones. ¿Quién ganaría? Pues eso, y el otro señor no alcanzaría ni de su familia, y votarían por él. Entonces, esta situación resulta que se incrementa a otros aspectos. Y toco este tema. Por ejemplo, el sistema anticorrupción. A ver, el sistema anticorrupción tiene varias aristas, pero hay una a la que yo me voy, que es la parte penal. Y más que la parte penal, la parte punitiva, el poder punitivo del Estado. Porque allí vemos reflejado el poder punitivo del Estado en ocasión intensa que el derecho a faltas graves. Y se dice, bueno, eso es derecho administrativo. Ahí no opera el derecho penal. Los principios del derecho penal son para el penal. Pero si nosotros revisamos las consecuencias jurídicas de los delitos graves, en comparación con los que están en el Código Penal, resulta que es más benévolo el Código Penal. Y entonces decimos, lo hacemos más riguroso el sistema punitivo ahí, pero ¿con qué principios?
no vamos a poner ahí los principios del derecho penal. No, porque no es derecho penal. Y entonces ahí nada más los delitos pueden ser dolosos y si hay un error que no tiene sentido, no. Vaya. Y más aún, se dice, por ejemplo, se incorpora en el artículo 22 constitucional la posibilidad de la extinción de dominio, se amplía la extinción de dominio para el caso de enriquecimiento ilícito. Bien, hasta ahí todo pareciera que, bueno, hay mayor rigor punitivo y se amplía la extinción de dominio para el caso del enriquecimiento ilícito. Pero ojo con esta parte técnica, también se reformó el Código Penal y se reforma en su artículo 224. Y el artículo 224 del Código Penal dice: el enriquecimiento ilícito de un servidor público será susceptible de aplicarse solamente cuando no se actualice otra hipótesis de los delitos de corrupción. Cuando se actualice otro delito, se aplicará aquel y no el de enriquecimiento ilícito. Yo me pregunto, ¿cuándo sucederá eso? Nunca. Entonces, ¿cuándo se va a aplicar este precepto? Nunca. Ya quiero ver al pobre juez diciendo, no procede, porque no hubo enriquecimiento ilícito, hubo cohecho. Otro. Entonces, es cuando digo que hablar del sistema es hablar más que del proceso penal. Pero mientras no nos pongamos un límite, mientras no nos tranquilicemos, pero yo creo que la tranquilidad de la sociedad debe emanar desde quienes toman decisiones, con todo respeto, de quienes toman decisiones. Y tranquilizarnos un poco y ver con lo que tenemos, ya, se vale la utopía en una casa de estudios. Elevo una utopía, 3 años sin reformas penales, una gran utopía. Y mejor con lo que tenemos, cómo le hacemos y cómo propiciamos una cultura de la legalidad que vaya más allá de saber derecho, sino la sensibilidad y empatía que debemos tener con lo que es y para lo que sirve el derecho. Una gran ventaja aquí, creo, que es que ya en el nuevo sistema lo están implementando nuevas generaciones, y eso es bien importante. Cuando esto comenzó a operar, yo decía, no seamos ilusos, esto va a tener mejores posibilidades de éxito con las generaciones que están formando, quienes están estudiando Derecho. Y ahora esas chavas y esos chavos son los que ya lo están implementando. Y es ahí donde nosotros tenemos que apostarle mucho a la formación jurídica, pero la formación jurídica con una formación más sólida, integral, con una mayor sensibilidad en torno a lo que es algo tan riguroso, tan importante, tan trascendente y tan dramático como es el sistema penal. Porque mientras esto no permee, pues entonces me da la sensación de que vamos a seguir con ese gran espiral de la violencia. A mayor violencia, seamos más violentos nosotros, con un sistema penal más rígido, impongamos más sanciones, creamos más tipos penales y al final del día, ¿qué sucede? Más inseguridad, más impunidad, más injusticia y en consecuencia seguirán y así sucesivamente. Cuando se dice que si podría ser posible un código penal único para todo el país, yo digo, depende qué tipo de código penal. Depende qué tipo de código penal. Y ojo, los tipos penales no solamente están en los códigos penales. Si nosotros revisamos todas las leyes que tienen figuras penales, yo no sé si existe alguien que lo sepa cuántos delitos se pueden cometer en el país. Yo no lo sé. Revisando los códigos penales y revisando las leyes especiales. Una cantidad inmensa, cuando muchas de esas figuras ya están contempladas en tipos genéricos, ya están, pero no, queremos que cada comportamiento tenga su tipo penal con su consecuencia jurídica correspondiente. Y esto nos lleva a terribles problemas de proporcionalidad. Terribles problemas, terribles. Y yo le he dicho, con todo respeto, nuestro Código Penal para el Estado de Guanajuato, tenemos terrible proporcionalidad, pero terribles. Si nosotros revisamos el Código Penal nuestro, sanciona el delito de corrupción de menores. Fue una reforma que se hizo. Entonces, una persona que ocupe en una taberna a un menor de edad, se le impone una determinada sanción. En cambio, una persona que realice abusos sexuales con violencia con un menor de edad, su sanción es la mitad que el otro señor
que ocupó a un menor en una taberna. La sanción es la mitad, la del abuso sexual con un menor con violencia. Eso no puede ser proporcional por ningún lado, hombre. Pero entonces, justo se crean reformas y no se cuida ese maravilloso principio que está en el artículo 22, proporcionalidad en torno a la protección del bien jurídico protegido. Pues aquí se vale soñar y se vale ser utópicos, ojalá algún día. Ya no digo 3 años, ojalá un mes, pues, ya por lo menos. Muchas gracias. Bueno, yo no soy tan optimista como mi amigo Luis Felipe. Voy a tratar de estirar un poco más mi argumento de la intervención anterior. Neoliberal, antes de los 80, ¿no? Antes de Miguel de la Madrid, con Miguel de la Madrid todavía, vivimos otro momento de autoritarismo, ¿no? Un Estado también muy autoritario, y me parece que el sistema procesal de entonces servía precisamente a ese modelo autoritario, ¿no? Era un sistema procesal basado fundamentalmente en la acción del Ministerio Público, que funcionaba como juez, ¿no? Y que hacía la investigación y prácticamente hasta le redactaba las sentencias a los jueces. Luego, en el periodo llamado neoliberal, ¿no? Operó esta reforma, ¿no? Me parece que esa reforma hay que leerla en el contexto más general de todas las reformas que se hicieron de los años 90 para acá, que tenían como finalidad efectivamente generar sistemas de certeza, ¿no? De certeza. No me parece ajeno eso al momento que México empieza a vivir de apertura hacia los mercados globales. No me parece ajeno eso también a los planteamientos que estos mercados globales le hacían al país para que generara mayor certeza en el ámbito de la justicia, en el ámbito de los derechos humanos y en el ámbito electoral. Por tanto, lo que estoy tratando de decir es que cada régimen construye su modelo, ¿no? Probablemente a nosotros ese modelo de lo que voy a llamar forzadamente garantismo penal, ¿no? Y digo forzadamente porque no creo que haya sido completamente una inspiración garantista, pero que propone una serie de límites al poder del Estado. Probablemente como estamos más familiarizados con ese modelo, pues ese es al que nos hemos, digamos, del que nos sentimos nostálgicos, ¿no? Y del que nos preocupa tanto que pueda desaparecer. Ahora vivimos otro periodo autoritario. ¿Qué es diferente en este periodo autoritario del periodo autoritario previo, ¿no? Me parece que la diferencia radica en la necesidad de desmontar una serie de dispositivos que permitieron que el mercado y el Estado se confundieran a tal grado que pues el Estado trabajaba para el mercado, ¿no? Produciendo una gran cantidad de corrupción. El presidente lo dijo hace algunos meses, dijo, cuando se dio lo de Sinaloa, dijo: yo libro 2 batallas, algo así más o menos. Una es contra la corrupción, otra es contra la criminalidad organizada, ¿no? Ya hemos visto que tiene predilección por una, que es la de la corrupción. La otra parece que la ha dejado ahí un poco de lado, eso lo podemos discutir después. Pero eso también explica, creo, por qué en lugar de usar el sistema anticorrupción, que es un sistema pues, que viene del periodo anterior, está usando, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Y a otras entidades para perseguir delitos que están relacionados con la corrupción, ¿no? Lo que ya comentabas de la extensión de dominio, este tema de las facturas, ¿no? De las, que me parece que tienen una finalidad clara, que es precisamente la de enviar un mensaje sobre el compromiso que se ha asumido para combatir la corrupción. Insisto en que podemos estar de acuerdo o no, esa es otra cosa, ¿no?
Yo eso es lo que observo en cómo se está desarrollando la política criminal actual. Por lo tanto, creo que lo que nos espera es un periodo efectivamente de populismo punitivo, ¿no? Creo que nos espera un periodo que pues lejos está de lo que tú decías, querido Luis Felipe, que probablemente de lo que se echará mano será cada vez de mayores dispositivos, incluso por fuera del derecho penal o del sistema penal, para combatir este tipo de delincuencia, que es la que creo le preocupa al presidente actual, ¿no? Y pues que está siendo acompañada por nuestro amigo Santiago Nieto, por cierto, ¿no? Entonces, no sé qué hacer, ¿no? Francamente, me parece que es un momento interesante, es un momento muy interesante, muy preocupante también, pero pues yo creo que lo que nos toca hacer es lo que hemos hecho todo el tiempo, ¿no? Yo me acostumbré pronto, don Luis Rodríguez Manzanera se debe acordar que en el INACIPE un grupo de colegas y yo siempre fuimos identificados con la criminología crítica. Y pues porque hemos tenido siempre una clara orientación a la izquierda, ¿no? Nos expulsaron en aquel momento del INACIPE a varios de nosotros por esa razón, ¿no? Entonces estábamos acostumbrados a criticar al sistema, ¿no? Luego, cuando el sistema empezó a funcionar como nosotros decíamos que tenía que funcionar, pues fue un momento interesante porque se nos fue el motivo de la crítica, ¿no? Yo recuerdo aquella reforma que citaba Luis Felipe del presidente Fox, cuando empezamos a ver pues que los planteamientos que habíamos hecho durante muchos años empezaban a plasmarse en iniciativas legales y luego ya más adelante con el presidente Calderón ya se fueron materializando y se nos fueron los motivos de crítica. Pero ahora vuelven, ¿no? Y me parece que pues la tarea que tenemos es esa, es la de mantener un punto de vista crítico que permita señalar como ilegítimas aquellas cosas que nos parecen ilegítimas, ¿no? Hay que fundamentarlo desde luego. Y voy a decir algo un poco aventurado, pero yo creo que un poco lo que toca es, dentro de este populismo punitivo que seguramente se irá construyendo, habrá que buscar lo positivo, ¿no? Para apoyar aquellas cosas que sean positivas. Yo honestamente creo que hay que combatir la corrupción, hay que combatirla a fondo, ¿no? Pero hay que pensar en cómo tematizar otras problemáticas que están allá afuera, que yo decía, están quedándose sin atención, ¿no? Lo que está pasando en nuestras universidades, porque no es privativo de la UNAM, ¿no? Esta violencia de género que estamos viviendo, nadie le ha hecho caso, ¿no? Yo decía ayer, lanzamos un programa en la universidad contra la violencia de género y creo que concuerdo al final con que valen mucho menos los monumentos y los cristales que la dignidad de las jóvenes a las que simplemente no les hemos hecho caso durante pues, décadas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a fijarnos en esas otras manifestaciones que se están presentando y bueno, pues tematizar, que es lo que nosotros hacemos, criticar, escribir y tratar de influir, aunque creo que podemos tener muy poca capacidad para ello. Pues por obvios de tiempo vamos a tratar de ir cerrando ya la mesa. Hemos recibido algunas preguntas, se las he hecho llegar a los participantes también. Aquí, pues básicamente, antes de dar una reflexión final sobre lo que he escuchado, que me ha parecido muy relevante y muy interesante, la pregunta que planteaban tiene que ver con que si se puede declarar inconstitucional la prisión preventiva de oficio. Aquí, digamos, es una discusión que es como cíclica y que nos ha tocado ver en muchas ocasiones sobre si es posible declarar que un mismo artículo de la Constitución pueda ser atacado, digamos, a través de
tildado de inconstitucional y por lo tanto pensado a través de un amparo. Ya hemos tenido muchos casos y yo creo que el caso más claro fue cuando se hizo una reforma para incorporar decisiones que ya la misma Corte había estado a punto de declarar inconstitucional, como es el caso del arraigo, ¿no? Que hubo una acción de constitucionalidad contra el Código de Chihuahua, que era exactamente igual al Código Federal, y que no tuvo el total de los votos y por lo tanto no tuvo una declaración general. Sin embargo, al incorporarse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues adquiría otro nivel, otro estatus. Me parece que más que aquí la vía quizás no es declarar inconstitucional, sino es el tema de lo que hablaba Luis hace un momento, de la legitimidad de la reforma. En este sentido, ciertamente no hay que perder de vista cuál es la función del sistema de justicia penal. Sí es una tensión difícil entre la eficacia del combate a la delincuencia organizada y hacerlo dentro de un marco de respeto a los derechos de las víctimas, respeto a los derechos de los imputados. Me parece que es ahí donde tendríamos que empezar a trabajar. Yo entiendo que tenemos en esta como dos opiniones, una que propone algo, una salida optimista y algo que quizás desde una perspectiva, lo que es alguien, digamos, un pesimista mejor informado, un pesimista es un optimista bien informado. En este sentido, pues quizás la posición realista es vamos a ser testigos de un endurecimiento del régimen en los siguientes años y quizás haya que mantener entonces la batalla por hacer de este modelo de justicia mexicano un modelo que frente a estas tentaciones autoritarias, frente al miedo, no acabe entregando libertades, entregando derechos, porque eso es un peligro muy real, que no tenemos que hacer conciencia sobre eso. Pues muy bien, le voy a pedir a mis compañeros entonces que hagan una respuesta muy breve para ir cerrando, porque esta mesa ya se pasó casi una hora del programa. ¿Sí? Sí, la última y nos vamos. Muy bien. Hay varias preguntas. No me alcanzo a responder todas. Me da mucha pena. Voy a responder solamente algunas. No alcanzaría y quiero ser muy respetuoso del tiempo. Me preguntan mi opinión sobre si en el Código Penal, yo opino que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se hayan incorporado cuestiones sustantivas como las que he mencionado. Bueno, no es la primera ocasión. Recordemos por ahí en los 90, 93, 94, algo así, no me acuerdo, que se reformó, creo que el artículo 153 del Código de Procedimientos Penales Federal, para incorporar ahí para incorporar lo que se entendía por elementos del tipo y probable responsabilidad. Y ahí se decía qué elementos son, cuáles son los elementos del tipo. Eso era dogmática pura. Era dogmática pura y cambiaba el discurso de cuerpo del delito, elementos del tipo. Yo en aquellos años era recién egresado, era juez, todavía no hacía posgrados ni nada de eso. Qué difícil era para nosotros entender cuál era la diferencia. Y terminaba uno haciéndole caso a los expertos, nos decían, ay, pues tú nomás cámbiale el nombre. No era eso, era un contenido muy profundo, muy profundo. Fue un cambio muy profundo y creo que la idea era muy sana. Y creo que lo mismo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo que la idea es tratar de uniformar una dogmática, una sistemática del delito en todos los códigos. La cuestión es cómo se aterriza. Y esto ameritaría que se revisaran los códigos penales de los estados para hacerlas coincidentes. A mí me parece que eso sería un camino adecuado. No hay dogmática perfecta y no hay teoría del delito perfecta y cada quien puede asumir su sistemática, pero ya es un punto de partida, es un punto de referencia, creo. Se me pregunta también qué opino de la analogía para que se aplique en materia penal. Yo creo que no, yo creo que justamente el derecho penal debe ser muy riguroso en ese sentido. Y se me pregunta qué opino de la violencia de mi estado. ¿A qué se debe el incremento? A muchas cosas. No quería meterme en ese tema ahora. Y termino con una pregunta. Se me dice que si para el Poder Ejecutivo y el Legislativo el sistema penal es utilizado como una herramienta para imponer mayores penas y delitos con prisión preventiva, el futuro del sistema penal y oral vendrá en detrimento de las libertades individuales como fue el sistema inquisitivo. Esto me recuerda algo que dijo Zygmunt Bauman en sus últimos escritos. Dijo, históricamente hemos luchado por hacer que prevalezca la libertad y la seguridad. Y Bauman dijo, nos da la impresión de que la historia nos ha enseñado que no siempre se ha podido hacer todo y garantizar todo al mismo tiempo. Bauman decía,
Dice, es como querer tocar campanas y andar en la procesión. Sin embargo, yo creo que el esfuerzo debe estar allí, por propiciar ese equilibrio, ese primer llamado del Estado de garantizar la seguridad, pero propiciando los mayores márgenes de libertad posible. Porque si no es así, tarde que temprano esto se revierte y es en detrimento del propio Estado. No quisiera terminar mi intervención sin antes hacer un comercial. Miren, nosotros somos profesores, ustedes somos profesores en funciones de rectores, pero somos profesores. Y pasa muy seguido que cuando en funciones de rector termino hablando de derecho penal y ahora le voy a hacer un poco al revés. Empecé hablando de derecho penal y permítaseme cerrar mi intervención hablando un poco en mi calidad de rector de la Universidad de Guanajuato. Hace algunos días, hace algunos días, el Consejo Universitario de la Universidad de Guanajuato tomó una de las mejores decisiones que he tomado en su historia y se las comparto. Y con eso termino mi intervención. La decisión del Consejo General Universitario fue, por unanimidad, que se le otorgue el doctorado honoris causa al doctor Sergio García Ramírez. Eso será en febrero. Gracias. Por lo cual están cordialmente invitados a la ceremonia que será en febrero. Muchas gracias. Preguntan sobre esta política de abrazos y no balazos. Es muy interesante que hagan el planteamiento. Yo tengo una posición aquí sobre este tema que a lo mejor nadie va a compartir, ¿no? Pero, miren, a mí me parece que en el fondo un planteamiento como ese implica el combate a la violencia. Yo sé que con el evento de Culiacán, ¿no? Mucha gente pues, se molestó porque en su opinión la Marina o el Ejército debieron haber entrado a rajatabla. Incluso muchas personas, escuché a muchas personas decir que sin importar el número de muertos, ¿no? que hubiera, que lo que había que hacer era afianzar el Estado de Derecho y poner al Estado por encima de la delincuencia. Creo que precisamente cuando yo hablaba hace un rato de que tenemos que tratar de leer lo que está pasando ahora en términos de un cambio de régimen y no solamente en términos de un cambio en la presidencia de la República, hay que, digamos, reflexionar sobre el fondo que tienen decisiones como esa, ¿no? Seguramente hay trasfondos políticos que no conozco, ¿no? Probablemente hay algún trasfondo económico que tampoco conozco, así que solo puedo juzgar por lo que es la información pública, la que todas y todos conocemos. Pero me parece que una de las cosas que ocurrió durante el periodo del presidente Calderón, ¿no? En particular, es que a la violencia que ya teníamos de los cárteles se le añadió la violencia de la policía, del ejército y de la marina, ¿no? En algún texto que está en borrador todavía, planteo esta idea como de la crisis de la seguridad que teníamos en los años 90, pasamos a la peor crisis de derechos humanos precisamente a partir del sexenio de Calderón. Porque a toda esa violencia que ya se tenía entre los cárteles, pues se añadió efectivamente la de la policía, de la marina y el ejército, ¿no? Entonces creo que vale la pena tener en cuenta que combatir la violencia con violencia pues no parece ser un buen resultado, no parece dar un buen resultado. Y aunque efectivamente esa decisión puede disparar la idea de que entonces será fácil secuestrar al Estado, porque entonces bastará con poner en riesgo la vida de algunas personas para que el Estado se detenga en su ánimo de ejercer justicia. Lo cierto es que creo que por lo menos ese evento
sí invita a tener que reflexionar sobre qué otros mecanismos necesitamos echar a andar para resolver esa gran violencia que nos aqueja desde hace mucho tiempo. En mi opinión, claro, para el Estado mexicano, es que la delincuencia organizada es un fenómeno de mercado. No es un fenómeno de gente mala que quiere hacer daño, es un fenómeno de mercado y como tal me parece debe ser tratado. Yo en otras ocasiones he dicho, si el Estado no pudo someter al mercado entre los años 90 y los que han transcurrido recientemente, al mercado legal, ¿no? Si el Estado no pudo someter al mercado legal, pues con menos razón pensaríamos que podría someter efectivamente al mercado ilegal, que tiene recursos ilimitados y que tiene la posibilidad de la violencia como un mecanismo de intercambio. Entonces yo le apuesto efectivamente a los derechos, pero creo que hoy vale la pena pensar en una inversión estratégica, voy a decirlo, ¿no? De esta manera. Del rol que han tenido tradicionalmente los derechos civiles y políticos frente a los DESCA, ¿no? Históricamente hemos colocado los derechos civiles y políticos como privilegiados frente a los DESCA y de hecho a los DESCA casi nunca les hemos hecho caso seriamente, ¿no? Yo creo que ahora vale la pena pensar en invertir esa relación, en tomarse en serio los DESCA, porque los DESCA efectivamente están a la base del bienestar y están a la base de las posibilidades de lograr igualdad sustantiva, si ustedes quieren en un plazo quizás largo, pero que creo que es una alternativa efectiva para la violencia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como dije hace rato, todo lo que podemos decir acá pues no es más que especulación y también forma parte del modo en que cada uno de nosotros ve las cosas, pero creo que vale la pena intentar algo distinto, ¿no? Me parece que es una buena oportunidad para repensar la estrategia y para ver cómo construimos desde otra perspectiva paz. Y también me preguntan si en Estados Unidos o China, en donde el sistema penal es muy estricto, hay menos delitos. Yo creo que no. Que Estados Unidos es un país altamente desigual, ¿no? Y tiene un nivel de delincuencia brutal. Efectivamente el sistema es duro, pero pues no parece haber una relación, que eso también quiero dejar, digamos, aquí planteado. Creo que damos por sentado que existe una relación entre el sistema penal y la seguridad, ¿no? La seguridad pública. Pero efectivamente me parece que no hay una relación, por lo menos directa, ¿no? Entre una cosa y otra. Creo que los problemas relacionados con la criminalidad se explican por otras variables que están más allá del propio sistema penal. El caso de China no lo conozco, pero sí sé que en China el costo en materia de derechos humanos ha sido altísimo. Entonces parece ser que tampoco es una buena opción. En fin, agradezco mucho de verdad la invitación que nos han hecho para estar aquí. Muy buenas noches. Pues muchas gracias. Pues para cerrar la mesa sí retomaría la propuesta que se acaba de hacer, la idea de olvidémonos de las generaciones de derechos. Me parece que planteemos que el derecho al desarrollo puede ser el primero de los derechos, empezar a pensar de otra manera, puede ayudarnos a construir distinto estas salidas que estamos buscando. Quizás haya que probar cuestiones diferentes. Pues no me queda más que reiterar el agradecimiento a don Sergio García Ramírez. Me sumo a la felicitación por la decisión tan acertada del Consejo General de la Universidad de Guanajuato, del Consejo Universitario General, y igualmente a doña Olga. También un reconocimiento a la Academia Mexicana de Ciencias Penales y sobre todo una felicitación por estos 20 años que se dicen fácil, pero que somos todos los que hemos sido beneficiarios de estos, tanto escuchando como participando, sabemos del trabajo que lleva detrás y sabemos que requiere mucha pasión por la universidad, por estar en esto. Así que muchas felicidades, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.